En este espacio vamos a dar inicio a nuestra charla del régimen de precios de transferencia, obligaciones que debemos cumplir en esta vigencia fiscal 2025, de las obligaciones generadas en el año 2024. Entonces, en este espacio nos acompaña María Paula Reyes. Ella es asociada del área de Derecho Tributario en Legal Nova. Juan Pablo Caballero, que es el director de Derecho Tributario de Legal Nova, y Camilo Quintero, que soy el gerente del área de impuestos, acá también en Legal Nova. Entonces, pues creo que todos nos sentimos muy complacidos de este espacio habitual que intentamos generar por lo menos una vez todos los años para brindarles una perspectiva general, un entendimiento claro de qué es el régimen de precios de transferencia, cómo podemos abordarlos para que pues todas las personas que nos acompañan, todos nuestros clientes, puedan entender qué obligaciones se les pueden generar. La idea de este espacio es que sea una conversación amena, donde podamos transmitirles de manera muy simple y muy clara todo lo importante, los aspectos más relevantes de este importante régimen de obligaciones formales del derecho tributario. Pero sí, ¿Listo? completamente de acuerdo con lo que dices, Cami, y particularmente, buenas tardes a todos. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Y retomando lo que iba a decir, creo que es sumamente importante lo que acaba de decir Camilo en relación a que esto es un tema sustancialmente técnico y que en el argot popular suele tener ciertas complicaciones o suelen haber ciertos vacíos al momento de qué tengo que hacer al momento de presentar precios de transferencia y empiezan a surgir una cantidad de dudas, una cantidad de inquietudes, donde pues básicamente es, ¿estoy obligado? ¿No estoy obligado? ¿Por qué estoy obligado? Y esos son creo que los elementos más relevantes que al final del día son los que tenemos que depurar y esperamos despejar en esta conversación para pues al final de este mismo conversatorio poder tener al menos la certeza en virtud de la realidad individual que cada uno de ustedes pueda tener en sus empresas, en los lugares donde trabajan o a los grupos que de una u otra manera puedan tener una connotación internacional, pues puedan pertenecer. Entonces, esto creo que puede servir como un buen punto de partida para poder avanzar en nuestra conversación. Entonces, no sé, María, si tienes algo que agregar de intro o avanzamos. Bueno, perfecto, aprovechemos el tiempo. Ok. Pues un planteamiento, pues yo creo que muy básico es de dónde surge la obligación o qué es el tema de precios de transferencia. A mí me gustaría definirlo en algo muy puntual. Es una obligación formal que básicamente, hablándolo de manera más sencilla, es transmitir información a la DIAN. No es nada más el tema de precios de transferencia. ¿Eso qué quiere decir? De que yo no tengo que pagar un impuesto, no tengo que hacer otros o acarrear otras obligaciones, sino simplemente informar. Y esto está anclado particularmente a la realidad que yo tenga como contribuyente. Entonces, esa calidad de contribuyente va a estar revestida de otros elementos que dentro de la realidad jurídica y tributaria que cada uno de ellos tiene, pues se tienen que evaluar, que son los que vamos a ver más adelante. Y esto al final lo tengo que enlazar con la realidad dentro de una estructura internacional a la cual yo pueda pertenecer. Entonces yo creo que este planteamiento surge para resumir que al final Precios de Transferencia analiza operaciones internacionales que van a tener unas connotaciones particulares que vamos a ver más adelante, pero también tiene una connotación de obligaciones formales, que es lo que nosotros le tenemos que presentar a la DIAN. Entonces, este segundo elemento resulta ser el más importante y el cual nos convoca en este conversatorio para poder dar claridad sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer o cómo nosotros evaluamos estos elementos. Okay, yo estoy de acuerdo con eso y me gustaría dar un pequeño contexto histórico. Este régimen no es nuevo, tampoco es una creación colombiana, es una creación internacional y parte de un principio básico y de una mala práctica en operaciones internacionales, así como lo ha dicho Juan Pablo, y es básicamente que se aprovechan de jurisdicciones que tienen una carga tributaria en el impuesto a la renta reducida para que las operaciones internacionales entrevinculadas permitan llevar o trasladar la utilidad generalmente o en muchas ocasiones con prestaciones de servicios artificiales. Precisamente este modelo lo que pretende o su iniciativa más básica prevenir ese diluimiento de la utilidad
a jurisdicciones que no pagan impuestos. Entonces, por eso se generó como una respuesta, una necesidad de erosionar la base gravable en el impuesto a la renta desde un organismo internacional como lo es la OCDE. La OCDE dio sus primeros inicios en este punto por allá en 1979 y lo ha venido consolidando y construyendo a lo largo del tiempo. Y pues Colombia tampoco ha sido ajena a esto, ¿no? Pues partamos de que somos miembros de la OCDE, pero adicionalmente, por allá el primer inicio de Colombia en este sistema, de una manera muy elemental, muy básica, fue en el año 2002. Fue su primera inclusión, luego fue modificado por una reforma tributaria habitual en el 2012 y pues creo que ya tenemos una trayectoria y una consolidación, un entendimiento sobre este régimen. ¿Esto porque se trae a colación? Para dar esa idea base o inicial de qué pretende con la finalidad de este régimen. Entonces creo que un primer elemento de entendimiento es conocer que lo que quiere es evitar que las operaciones internacionales se lleven la utilidad a jurisdicciones donde la carga impositiva es reducida. Podemos también arrancar por ahí, ¿cierto? Sí, me parece importante agregar también ahí, Cami, que todo este régimen de precios de transferencia, cuando Colombia decide adoptarlo, trae también consigo un eje central que es el principio de plena competencia, sobre el cual nos menciona por qué estamos obligados ciertas personas a presentar régimen de transferencia. ¿Qué busca este principio? Busca que entidades con las que tenemos jurisdicción en operaciones en otros países no desagreguen esas utilidades que todos dicen. Y por eso es importante evaluarlo desde una perspectiva internacional. De acuerdo, esos serían, según lo que entiendo, María, los márgenes mínimos y máximos que nosotros deberíamos conservar dentro de nuestra utilidad para poder enmarcarnos en ese principio. ¿Cuál es ese mínimo que nosotros podemos tributar y cuál es ese máximo que nosotros deberíamos de tributar en un país? ¿Sí te entiendo? Sí. De acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, creo que es un aspecto fundamental el mencionar otra vez colación al principio de plena competencia, porque a veces es la base angular de todo este régimen, ¿no? Diciéndole en otras palabras, perdón, es comparar los valores, ahorita lo revisaremos un poco más al detalle, que terceros cobrarían por realizar una actividad similar o una operación similar, ¿cierto? Entonces creo que este también es un muy buen punto de partida. Sí, es comparar, digamos, las operaciones que tenemos con nuestros vinculados que sean parecidas a las que tendríamos en el curso normal con terceros. Sí, creo que es muy claro. Entonces, creo que tenemos varios elementos para empezar a desagregar dentro de todos estos comentarios que vamos a empezar a desarrollar a continuación. Entonces, puntualmente nosotros tenemos un marco legal muy nutrido en Colombia en relación con el régimen de precios de transferencia. Como mencionaba Camilo hace un momento, esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que ha venido cobrando, yo creo que es fuerza y relevancia en los últimos años, y más desde la inclusión en la OCDE por parte de Colombia a partir del año 2016. Porque si nosotros nos vemos a ver, nos ponemos en un proceso de retrospectiva legal, antes del 2016 no había una formulación estricta y rigurosa por parte de precios de transferencia. Antes del 2016 nosotros nos parecíamos mucho en temas de precios de transferencia a lo que hoy en día son las estructuras tributarias en materia de precios de transferencia de varios países de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, entre otras, que sin ser un comentario despectivo es básicamente una obligación que está estática en el aire. Si se cumple bien, si no también. Pero solo a partir del año 2016 fue que esto empezó a tomar una relevancia sustancial para efectos colombianos, y esto fue porque una de las condiciones que le impuso la OCDE a Colombia fue que tenía que reforzar su sistema jurídico para que se anclara toda la estructura enmarcada dentro del marco de las BEPS, que en este caso es la medida 7 y 8 y la 13, la que regula particularmente todo con precios de transferencia, y estos lineamientos BEPS son los que nosotros empezamos a arraigar mediante el esquema normativo. Nosotros podemos decir que en principio tenemos nuestro estatuto tributario que parte desde el artículo 260-1 hasta el 260-11 de este mismo cuerpo,
Y tenemos unos decretos que lo reglamentan, como el decreto 2120 del 2017, y a eso nos toca añadirle los conceptos DIAN que se han venido desarrollando durante los últimos años, que tratan temas particulares en virtud de las consultas que plantean los contribuyentes, y finalmente tenemos las sentencias del Consejo de Estado que regulan también en particular. Estas últimas sentencias del Consejo de Estado para mí son muy importantes porque a partir del año 2016 fue que se blinda todo el tema de precios de transferencia. Y ustedes saben que la justicia en Colombia es un poco paquidérmica. ¿Eso qué quiere decir? De que es muy lenta. Entonces, todos los conflictos y las situaciones que se hayan presentado después del 2016, 2017, 2018, hasta ahorita están viendo la luz, que están saliendo del Consejo mediante resoluciones sentencias del Consejo de Estado. Y esto lo que nos ha permitido es que en los últimos años, aproximadamente 2, 3 años aproximadamente, pues estemos teniendo un pronunciamiento mucho más nutrido en sentencias en este tipo. Antes del 2016 son escasas, me atrevería a llamarle casi sentencias hito a cada una de esas, porque regulan temas particulares, pero ya empezamos a tener una línea jurisprudencial mucho más desarrollada después del 2016. Eso creo que es lo importante a tener en cuenta, de que no es un capricho gubernamental, no es normas que están en el aire, sino que el régimen de precios de transferencia tiene una articulación normativa estructurada dentro del Estado colombiano, y que eso tiene o atiende a que mediante un cuerpo fiscalizador como la DIAN, pues tenga todos los elementos y todas las herramientas para que ella pueda hacer el control y verificación y cumplimiento de estas obligaciones en virtud de sus contribuyentes. Entonces, eso a grosso modo podríamos conversar del marco legal. Ok, yo solo agregaría dos comentarios, bueno, un comentario muy rápido, de acuerdo con lo que ha manifestado Juan Pablo. Y quiero dejar en complemento que, si bien son casos anteriores, creo que se ha hecho un esfuerzo considerable por desarrollar la aplicación de los métodos, los 5 métodos por lo menos que tenemos en Colombia, frente a operaciones muy particulares. Esto es un adelanto, ahora cuando los desarrollemos, de que es muy importante analizar qué método vamos a usar dentro de nuestra operación internacional, porque dentro de los 5 métodos se acercan o son mucho más precisos unos para cada tipo de operación que otros. Ya lo desarrollamos un poco más adelante, pero creo que eso ha sido una contribución importante que ha hecho la jurisprudencia del Consejo de Estado. Y los ajustes, creo que también es otro tema bien controversial, bien importante, que ha intentado desarrollar la jurisprudencia, pero creo que eso ya es algo bien técnico, que dejémoslo ahí y desarrollemos las reglas generales, porque no creo que el tiempo nos dé para abordar estos puntos. Ok. Bueno, aquí ya empezamos a hablar sobre los criterios de vinculación en el régimen de precios de transferencia. Es importante mencionar que aquí no se van a evaluar operaciones con vinculados en el exterior, operaciones con vinculados en el país, porque lo que nos interesa, de acuerdo con este principio de plena competencia, es ver que, como lo mencionaba Camilo, las utilidades que se puedan generar dentro de Colombia, en este caso, no se segreguen a otras jurisdicciones. Partiendo de eso, una sociedad puede estar obligada al régimen de precios de transferencia, siendo contribuyente si tiene operaciones con sus vinculados, siendo vinculados, por ejemplo, subordinados. Subordinados hay que verlo desde una perspectiva directa. Ejemplo, una sociedad tiene más del 50% de su filial. Este es como el ejemplo que todos conocemos, pero también la Corte ha evaluado otros elementos de subordinación indirectos. Por ejemplo, en el 2022 hubo una sentencia del Consejo de Estado en el que se evaluaba cómo una sociedad en Colombia decidió no presentar precios de transferencia porque no encontraba criterios de vinculación directos. Sin embargo, dentro de sus operaciones, era una operación de maquila, resultó que más del 90% de esas operaciones, de esas ventas, las tenía una empresa panameña, la asociación de una empresa panameña. En ese contexto, encontramos que hay un criterio de vinculación indirecto, que es importante tener en cuenta. Otros criterios de vinculación indirectos pueden ser también si estás obligado
a que a pesar de no tener esas acciones de más del 50%, debas enviarle más del 50% de tus utilidades a una sola empresa en el exterior. Asimismo, encontramos que otros ejemplos de vinculación son sucursales, agencias, establecimientos permanentes, otros casos de vinculación como el que acabo de mencionar. Y estos criterios de vinculación aplican tanto para empresas en el exterior como para vinculados en zonas francas. Adicionalmente, encontramos que en jurisdicciones no cooperantes, los mal llamados paraísos fiscales, también una empresa va a estar obligada a precios de transferencia en principio. Ya también nos hablará un poco también de los topes a partir de los cuales qué tipos de operaciones deben estar obligados a ciertos documentos. Sin embargo, en relación a estas operaciones con jurisdicciones no cooperantes, sin importar el valor de la operación, ya de entrada vamos a estar obligados al primer documento de precios de transferencia, que es la declaración informativa. De acuerdo. De acuerdo. Ahí solo un comentario para complementar lo que decías, María. El tema de los criterios de vinculación resultan ser sumamente importantes en virtud de la cercanía corporativa que se puede materializar con agentes ubicados en el exterior. Entonces, el punto del criterio de vinculación que nos acaba de explicar María tiene una esencia y una naturaleza, o nace en virtud de que yo no puedo doblegar la voluntad de un tercero con el cual yo no tengo una relación económica, administrativa o corporativa. Entonces, por esa razón, esos elementos que nos acabas de mencionar tienen una trascendencia y enmarcan como un primer elemento a determinar si estoy o no estoy en el régimen de precios de transferencia. Porque si yo no tengo un criterio de vinculación y soy un tercero independiente, ¿eso qué quiere decir? No comparto una composición accionaria, no tengo una administración compartida o cualquier otro elemento, pues yo no puedo decirle, venga, factúreme a mí cierto valor y me lo traigo acá como un ingreso, sino que pues automáticamente al no tener esa vinculación, pues yo no puedo doblegar la voluntad del otro. En cambio, cuando compartimos estos elementos que nos acaban de mencionar, pues ahí sí yo puedo doblegar, porque en virtud de un accionista, un administrador, un representante legal, un negocio en conjunto, un contrato de colaboración empresarial o cualquier otro elemento que se pueda materializar, o por lo menos los temas de las extensiones de las sociedades principales, como pueden ser las agencias y las sucursales, yo sí puedo decir, venga, factúreme tanto, nos traemos toda la utilidad de esa compañía mediante el costo, y allá pues dejamos una utilidad negativa, es decir, una pérdida, o dejamos un valor ínfimo, que es lo que en este caso no cobraría o no estaría en un precio de mercado un tercero independiente. Entonces empieza a tener un poco más de sentido este tema del criterio de vinculación, porque si no existe un criterio de vinculación, no estamos inmersos en el tema de precios de transferencia. Si nosotros sí tenemos un criterio de vinculación, que fue lo que ya nos acabaron de mencionar, sí estamos metidos en el ecosistema de precios de transferencia, y ahí es donde nos toca revisar los demás elementos para determinar si tengo que presentar esas obligaciones formales o no. De acuerdo, creo que son varios elementos, muchos conceptos técnicos, y me gustaría extraer elementos básicos para saber o dejar un mensaje. Y creo que uno de esos elementos básicos puede ser un criterio de vinculación indirecto. Lo podemos resumir en el control o en la capacidad de decisión que tenga una misma persona natural sobre dos sociedades o dos entidades de diferentes países que realicen operaciones internacionales. Solo podemos clasificar como un criterio indirecto de vinculación que genera, o puede ser uno de los primeros elementos para generar las obligaciones de precios de transferencia. En complemento, creo que vale la pena desarrollar rápidamente qué es agencia, qué es sucursal. Entonces, un ejemplo clásico de agenciamiento es si tú tienes un representante comercial en otra jurisdicción que trabaja únicamente para ti y desempeña esa actividad comercial únicamente en tu representación, eso se entiende como una agencia comercial que activa el criterio de vinculación por agenciamiento, ya como siendo un poco más puntuales en esos escenarios. Y pues la sucursal sí creo que es algo básico en el cual la entidad del extranjero tiene una extensión de su misma sociedad en otra jurisdicción, en otro país. En esos casos se activan estos elementos como
primera medida para mirar si se van generando las obligaciones de precios de transferencia. Creo que este diagrama es muy diciente, muy gráfico de cómo funciona. Vamos cumpliendo escaleras, elementos, y según vayamos ascendiendo, se nos van activando esas obligaciones formales. De acuerdo, esa parte es muy buena, o por lo menos cuando a nuestros clientes llegan a nosotros y nos dicen, oiga, no sabe si tengo la obligación de presentar precios de transferencia. Yo siempre les digo, hagan un checklist, y ese checklist es el que ustedes están viendo en pantalla. Y es un test súper rápido que van a ver que lo depuramos súper sencillo. La primera pregunta es, ¿eres contribuyente del impuesto de renta? Pues si automáticamente nos dicen que sí, ya cumplimos un primer criterio. Luego nos toca revisar los elementos que acabamos de conversar, el tema de la vinculación económica. Tenemos una vinculación económica por los elementos que ya conversamos. Si encajamos en alguno de esos criterios, pues automáticamente cumplimos el segundo requisito. Luego tenemos que verificar algo súper importante, porque nosotros podemos decir, listo, tenemos un criterio de vinculación, pero si no tenemos una operación, ¿qué voy a analizar? Entonces se cae el eje central del elemento de precios de transferencia, y es que básicamente yo tengo que analizar una operación. Tengo que determinar si tuve una ganancia, tuve una pérdida, qué pasó con esa operación. Entonces, si tengo una operación con mis compañías vinculadas en el exterior, pues entonces cumplo el requisito y sigo adelante con los demás. Pero si no tuve ninguna operación, pues hasta aquí llegó mi checklist. Tengo que seguir avanzando porque no tengo operación que analizar. Entonces, en el caso de que sí tengamos esta operación, pues entonces me toca revisar si adicional o paralelamente tuve operaciones con paraísos fiscales, porque como decía Mari hace un momento, no solamente basta tener un criterio de vinculación, sino que si yo llego a tener un proveedor de algún bien o un servicio que se encuentre ubicado en un paraíso fiscal, pues el hecho de que no sea un vinculado ya me hace sujeto a que yo tenga que analizar esa operación. Entonces es sumamente importante también tener este otro requisito en paralelo. Y si yo superé los anteriores criterios en esta escala que les acabamos de mencionar, ya el último punto es, tengo que revisar qué obligaciones de precios de transferencia tengo que presentar ante la DIAN. Ok. Manejando esa misma lógica, ya en nuestro último escalón, pues hemos cumplido los anteriores requisitos mencionados por Juan Pablo, tenemos que validar lo siguiente. Paso número 1, primer elemento. ¿Cumplo criterios de patrimonio o de ingresos brutos? ¿Cómo funciona? Si durante la vigencia 2024 se tuvo un patrimonio bruto por 4.706 millones de pesos, cumplo el requisito. O si tengo unos ingresos brutos de 2.870 millones de pesos, cumplo el requisito. Solo debo cumplir uno de algunas de las obligaciones para generar la primera obligación, que se denomina como la declaración informativa y un anexo que es la notificación país a país. ¿Listo? ¿Cómo funciona esto? El estatuto, la norma, lo establecen UETs con la mayoría de obligaciones tributarias y se van ajustando año a año. En este caso, para patrimonio son 100.000 UETs, para ingresos brutos son 60.000 UETs. Para dar claridad, no es necesario que eso se tenga que cumplir esos requisitos, por lo menos el de ingresos, por operaciones con el vinculado económico. A este momento eso no nos importa. Entonces, ingresos brutos, ingresos por actividades ordinarias, es el criterio que nos va a generar la obligación. ¿Qué es la declaración informativa? Para ser muy prácticos, es similar a un formato de información exógena. Es un documento, es un archivo que se transmite a la DIAN muy similar, en el cual nosotros, ¿qué hacemos? Reportamos, como dijo Juan Pablo, información sobre quién es mi vinculado económico, dónde está ubicado mi vinculado económico, sus elementos de identificación y la operación que yo tuve con mi vinculado económico, el tipo de operación y el valor de la operación. No importa a ese punto cuál es el monto de la operación que yo realicé con mi vinculado económico. Solo si cumplo esos dos requisitos voy a hacer el reporte de esa información. Importante. Esto está sujeto al calendario tributario que actualiza la DIAN todos los años. Por regla general, desde hace varios años, las obligaciones de precios de transferencia se cumplen en el mes de septiembre.
por lo menos este año, arrancamos el 9 y acabamos el 22 de septiembre. Entonces, ya está encima, pero creo que es una oportunidad de pronto si alguien nos está escuchando y cree que esto le puede generar obligaciones, pues aún se puede tramitar y dar cumplimiento a cabalidad. Ok, se hace la transmisión de la declaración informativa y el anexo es la notificación país a país. Es un anexo que tiene un vínculo directo con otra obligación que ya vamos a desarrollar al detalle, que es la que forma parte de la documentación comprobatoria, que es el informe país a país. El informe país a país se presenta o se genera cuando el grupo multinacional, todas las entidades ubicadas en todas las partes del mundo que forman parte de ese grupo multinacional, han generado unos ingresos, en nuestro caso, de 81 millones de VTs. ¿Esto cuánto es? Alrededor de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos es demasiada plata. Ahí solo un comentario, ingreso consolidado. Ingreso consolidado del grupo multinacional. Sí, sí, sí. Gracias por la aclaración. Es el ingreso que genera todo el grupo multinacional. Si supera los 4 billones a 2024, se genera la obligación de reportar esa información de manera desagregada, donde están las fuentes de riqueza para generar ese monto, pues es una cifra exorbitante. La notificación país a país es precisamente informar si la casa matriz, que es la que debe consolidar la información, tiene la obligación de presentar esta obligación o no la tiene que presentar. Entonces es un anexo, porque pues es un formato elemental, pero es o forma parte de lo que tenemos que presentar dentro de la declaración informativa. Ok, en la parte de abajo tenemos operaciones convinculadas. Acá sí analizamos al detalle nuestras operaciones, siempre y cuando superen las 45.000 VTs, que para 2024 es un valor de 2.870 millones de pesos. Si mi operación, una operación con mi vinculada del exterior supera este monto, se me activan las obligaciones conocidas como documentación comprobatoria. ¿Que se conforman de qué? Informe local. El informe local es un documento extenso, es un análisis donde tenemos que presentar de manera detallada cuáles son las funciones, activos y riesgos que asume cada compañía en esa operación que estoy analizando. Porque es determinante esto. De manera muy básica, lo que busca el régimen de precios de transferencia es presentar, justificar que hay un modelo de negocio que tiene una sustancia económica. ¿Esto qué es? Que hay un negocio en la realidad. Si hay una prestación de servicios con un enfoque económico que genera riqueza. Para generar esa riqueza hay una cooperación entre entidades de diferentes países donde asumen roles, asumen riesgos y prestan activos para generar esa riqueza. Dentro de este informe tenemos que justificar eso, que es lo que realiza cada compañía dentro de esa operación para generar esa riqueza desde estos 3 criterios. Entonces, es muy importante, ese es uno de los documentos, bueno, de los acápites dentro del informe local. Pero ¿cuál es el otro que es supremamente relevante? Es el análisis económico. Como decía María Paula, esto se sustenta en el principio de plena competencia. Entonces, acá ya vamos a hablar algo de números, donde tenemos que demostrar, conforme los métodos, más adelante los desarrollamos, que los valores dentro de esa operación que yo estoy analizando son semejantes o están dentro de los rangos intercuartiles que respetan el principio de plena competencia. Voy a traducir, están dentro de unos márgenes porcentuales similares a lo que cobraría un tercero no vinculado por realizar una operación similar. Ese es el otro complemento de nuestro informe local. La otra obligación es el informe maestro, donde presentamos una estructura del grupo multinacional, ubicación y identificación de todas las compañías vinculadas y sus funciones o roles que desempeñan dentro o valor agregado dentro del grupo multinacional. Por último, el informe país a país o country by country, que pues ya hicimos referencia. Entonces me extendí un poco, pero pues valía la pena dar como la claridad de en qué consisten estas obligaciones. Vi por ahí que preguntaban si la VT era para el año 2024. Sí, lo calculamos con el año 2024 porque estos criterios de patrimonio y de ingresos se calculan a final del año laboral correspondiente, es decir, 31 de diciembre, y las operaciones que evaluamos son del año fiscal correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre.
De La acuerdo. pregunta que hicieron ahí. Sí, tal cual. O en otras palabras, que vamos a presentar ahorita el próximo mes, lo que ocurrió en 2024. Exacto, es casi parecido a lo que nosotros hacemos en renta. Sí, muy similar. Periodo fiscal y año siguiente presentamos todo. Entonces, a mí sí me gustaría hacer como un consolidado y poner 3 ejemplos para determinar cuándo se activa o cuándo no se activan las obligaciones, en este caso de precios de transferencia que acaba de mencionar Camilo. Primer ejemplo, tengo una empresa vinculada en el exterior, tengo criterio de vinculación y tengo que revisar si tengo que presentar algo o no. Entonces, mi primer ejemplo va a ser, superé ingresos, pero no superé patrimonio, pero no tuve operaciones con mi vinculado ubicado en el exterior. Entonces, ahí no tengo obligación de presentar ninguna obligación de precios de transferencia. Segundo ejemplo, superé ingresos por el monto que está ahí, pero por alguna razón la operación que tuve solamente se tasó en 500 millones de pesos. Por esa razón, solamente tengo que presentar la declaración informativa. ¿Por qué? Porque el tope para poder determinar si tengo que presentar los demás documentos está tasada en 2.870 millones de pesos, que en este caso, como no lo superé, entonces solamente tengo que decirle, oiga, señores DIAN, este es mi formulario 120, declaración informativa, tuve una operación de 500 millones de pesos y hasta luego, no hay que hacer nada más. Pero si en el tercer escenario vuelvo y juega, tengo ingresos iguales o superiores a los 2.870 millones de pesos, pues en este caso, y reviso mi operación individual y la operación son 3.000 millones de pesos, 4.000 millones de pesos. En este caso, yo sí tengo que presentar mi declaración informativa, preparar mi informe local y revisar mi informe maestro para tenerlo que presentar y de manera preventiva también preguntar dentro del grupo multinacional si se consolidan los ingresos y revisar dentro de esta consolidación de ingresos si se superaron las 81 millones de IVTs para poder determinar si estoy obligado o no a también a reportar el country by country aquí en Colombia. Entonces creo que con esos 3 escenarios son supremamente claros para determinar cuándo nosotros sí estamos obligados, no estamos obligados o estamos obligados parcialmente, porque como podemos ver, podemos presentar parcialmente ciertas obligaciones en virtud de la realidad económica que nosotros hayamos materializado durante el año de la vigencia que estuviésemos reportando. De acuerdo, unos comentarios adicionales sobre este punto. Como le dijo María Paula, que no está en la presentación, los criterios cambian si realizo operaciones con terceros ubicados en paraíso, en jurisdicciones no cooperantes según la tributación. Paréntesis, ahora en adelante, paraísos fiscales, como para mayor brevedad. Esto se disminuye considerablemente para que se activen las obligaciones de la documentación comprobatoria, porque baja a un valor aproximado a los 500 millones de pesos, 10.000 UVTs. que son 10.000 UVTs. Entonces, pues es muy importante, digamos que ahí también es relevante mencionar que no es necesario tener un criterio de vinculación, ¿no? Sino que tiene que estar ubicado en un territorio catalogado bajo este esquema y se genera la obligación. Creo que es muy relevante. Y por último, esto que acabamos de mencionar es la regla general, pero como en derecho, toda regla general tiene muchas excepciones, hay bastantes excepciones. Vamos a mencionar 2 muy rápidas. Por ejemplo, si hay diferentes tipos de operaciones que están integradas dentro del modelo de negocio, todas forman una unidad para prestar el servicio y generar la riqueza, puede generarse que se consoliden para evaluar el tope de las 45.000 VTs. 2, las operaciones de préstamo entre compañías tienen un régimen particular. No necesariamente se genera la documentación comprobatoria si se supera el monto de las 45.000 VTs. Acá el criterio determinante es el pago de intereses. Y un bonus, ya para darle avance por temas de tiempo, los aportes de Colombia o de sociedades nacionales a entidades del extranjero deben, sin importar los topes, reportarse en la declaración informativa. Es como una regla muy importante, está por allá en el 319-2 en un parágrafo. Y bueno, eso porque lo compartimos, porque sí es importante evaluar caso a caso de manera detallada para saber qué obligaciones o qué no obligaciones debe asumir. De acuerdo. Hay solamente un comentario para cerrar que también parece súper importante y muchos estarán preguntándose en relación con los paraísos fiscales.
Yo creo que el paraíso fiscal más recurrente que tienen muchas empresas en Colombia es Hong Kong. Y de pronto por allá escucharon de que en el año 2024, a finales de esta vigencia, se decretó de que ya Hong Kong no hace parte de la lista de los paraísos fiscales. Y esto empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2025. ¿Eso qué quiere decir? De que las empresas que hayan tenido estas operaciones con Hong Kong durante el año 2024 no crean que se salvan de presentar sus responsabilidades de precios de transferencia en el 2025. ¿Por qué? Porque hasta el 2024 estaban vigentes y tenían que articularse dentro de esta misma materialidad de la operación. Por esa razón, solamente hasta el año 2026, que reportamos 2025, es donde se exoneran de esta responsabilidad de tener que mirar a Hong Kong como un paraíso fiscal y, consecuencia de ello, pues no presentar sus obligaciones de precios de transferencia. Entonces, ojo, porque sí me han llegado muchos clientes diciéndome, Juan, pero ya no estamos obligados. Pues sí, de acuerdo, ya no estamos obligados para el 2025, pero lo que pasó en el 2024 sí nos obliga. Entonces, este año tenemos que cerrar con las obligaciones de precios de transferencia. Ok, rápidamente, dentro de estas actividades que mencionamos sobre operaciones particulares que generan un tratamiento diferente a las reglas generales que ya hemos explicado, tenemos pues operaciones internacionales de organizaciones de sociedades o grupos multinacionales, por ejemplo. Entonces, pues acá tenemos que diferenciar entre dos acciones que cotizan en bolsa, básicamente son los precios de la bolsa. ¿De qué fecha? Pues los del 31 de diciembre del año que se realiza la operación, ¿sí? Ok, los que no cotizan en bolsa, por lo menos a efectos colombianos, esto sí ya es una norma local que interactúa con todo este ordenamiento internacional. El Estatuto Tributario establece regla general principal. Las operaciones se tienen que hacer a precios de mercado. Yo, ¿qué valor de venta voy a determinar y qué impuesto a cargo voy a determinar? El valor a mercado, lo que en el mercado se venda compañía o acciones por un valor similar. Para eso tenemos métodos avalados contablemente, financieramente, como los flujos descontados, y hay una regla que es una presunción de derecho que admite prueba en contrario, que es el valor intrínseco de la compañía. El valor intrínseco de la compañía es básicamente tomar el patrimonio líquido dividido en el número de acciones, y la norma, el artículo 90, nos establece un aumento del 30% sobre ese valor. Ese va a ser nuestro valor de venta. Sobre ese valor de venta, como es habitual para determinar el impuesto a la renta, vamos a descontar el costo fiscal. El costo fiscal de las acciones se determina desde valor de adquisición más los ajustes o incrementos que podemos aplicar vía artículo 70 o artículo 73 del Estatuto Tributario, dependiendo si es una persona natural o una persona jurídica la enajenante de esas acciones. Hablando de enajenaciones, es muy importante tener en cuenta que en el caso de cesión de acciones de Colombia al extranjero, independiente del nombre que se le dé a ese negocio, donación, aporte en especie, bueno, cualquier figura jurídica, eso entiende a efectos fiscales como una venta sujeta a impuesto de la renta. ¿Cómo se determina el impuesto? Aparte de lo que he dicho, o bueno, qué tarifa se aplica, dependiendo si es un activo fijo o no es un activo fijo. Podemos aplicar ganancia ocasional a una tarifa del 15% o la tarifa ordinaria de renta, 35 sociedades y progresiva para las personas naturales. Esta operación es sujeta a reporte en la declaración informativa, lo que les dije hace un momento, sin importar el valor o la cuantía. Ok, no, creo que es eso. No sé si creo que es algo que se desconoce mucho en el flujo normal de trabajo. Las personas creen que no tienen la obligación de hacer este reporte, pero en efecto es sumamente importante. Entonces, como recapitulación y conclusión, no solamente basta por tener operaciones de compra y venta de bienes o servicios.
sino que también los préstamos que se pueden materializar como cuentas por cobrar o cuentas por pagar, también activan las obligaciones de precios de transferencia, y paralelo a eso también la venta, cesión, enajenación o entrega de acciones de sociedades nacionales a sociedades extranjeras, que es esto que nos acaba de explicar Camilo, también nos activa la obligación de precios de transferencia. Entonces, creo que muchas veces la información se queda corta de lo que nosotros tenemos que reportar y cumplir, y pues muchas veces el tema del incumplimiento se basa en el desconocimiento de estas particularidades que tiene esta ley. De acuerdo, ahí como comentario rápido del tip de pasillo. Casualmente ahorita requerimientos de la DIAN, un montón por este tipo de operaciones, porque no se cumplieron precisamente lo que les acabo de mencionar sobre enajenación o reorganización de grupos empresariales internacionales. De acuerdo. ¿Ok? Bueno, y ya para ir cerrando nuestra conversación, la gente cree que el no cumplir con las obligaciones de precios de transferencia pues es una realidad que se puede materializar, y en efecto yo no estoy tan de acuerdo. Como les dije al principio de esta conversación, las obligaciones de precios de transferencia es una obligación formal. ¿Y esto qué, digamos, qué caracterización tiene o qué trasfondo tiene? Más allá de decir que es solamente información que yo le estoy trasladando a la DIAN, la naturaleza de que por lo menos la información nosotros la presentemos en septiembre, no de suerte ni azar. Esto atiende particularmente a una agenda estructurada desde la DIAN, donde primero te exigen en el mes de abril y mayo presentar tu declaración de impuesto de renta como persona jurídica. Luego cierras con otro broche la presentación de esa declaración de renta con la presentación de la información exógena que tú tienes como empresa, cuando tenemos la obligación de transmitir esta información. Y tercero, tenemos que presentar nuestra declaración o nuestras obligaciones de precios de transferencia, donde se va a tener que ver consolidado y ratificado lo que presentamos en la información exógena y en la declaración de renta. O sea, el margen de error en este caso no puede ser alguno, porque si nosotros presentamos información inconsistente, omitimos información o por alguna otra razón obviamos situaciones dentro de la información que estamos tramitando, pues automáticamente vamos a caer en las conductas sancionatorias que en este caso nosotros estamos viendo en la pantalla. Para no hacerles el cuento largo, las sanciones se pueden fragmentar en dos bloques. Las sanciones que se derivan de la documentación comprobatoria y las sanciones que se derivan de la declaración informativa. Las que se comparten en ambos casos van a ser, ¿cuáles? La de sanción por no declarar y la sanción por inexactitud. Esas son las sanciones transversales que tienen esta obligación de precios de transferencia, que se aplican a cualquier otra obligación fiscal que tiene cualquier contribuyente. Sin embargo, como nosotros estamos hablando de obligación formal, existen otros elementos adicionales que se deben de tener en consideración para evaluar un impacto sancionatorio. Y es que si por alguna razón nosotros la queremos pasar de vivos omitiendo información de alguna operación, si no queremos reportar, si ocultamos datos o relacionamos información inconsistente, automáticamente vamos a caer en esas tipificaciones individuales de estos regímenes sancionatorios que están aquí y estamos pasando de manera muy rápida. Entonces, miren que al final del día, el régimen de precios de transferencia aborda por todos lados la omisión o la acción que pueda tener cualquier contribuyente. Y si no se cumple de manera adecuada con los preceptos normativos que esta obligación exige, pues vamos a estar inmersos en un riesgo sustancialmente alto. ¿Y por qué digo sustancialmente alto? Porque las sanciones del régimen de precios de transferencia, particularmente en Colombia, son las más altas que se pueden tasar. Porque si uno lee los preceptos sancionatorios, dice, no, el 0.02, el 0.01, el 1.05, dependiendo de la tipificación sancionatoria que nosotros revisemos. Pero cuando nosotros vamos a ver las bases mínimas, ¿cuáles van a ser? Las de patrimonio, las de ingreso o las de monto de operación. Y ya nosotros vimos que el monto más bajito son 2.870 millones de pesos en virtud de los ingresos. La que le sigue es el patrimonio en virtud de 4.000 y pico de millones de pesos. Y el resto, que ya serían las operaciones individuales, pues pueden ir desde los 1.000, 2.000, 3.000 millones
hasta casos muy particulares que hemos visto de 50.000, 20.000, 30.000 millones de pesos. Entonces, esas bases que nosotros podemos considerar sustanciosas, aplíquenle el 0.01, a ver cuánto les da. Aplíquenle el 0.02, a ver cuánto les da. Obviamente, nosotros aquí en este mismo régimen de precios de transferencia, bajo la materialidad sancionatoria, también podemos aplicar el principio de favorabilidad, pero no particularmente el que se encuentra relacionado en el artículo 640 del Estatuto Tributario, sino el que se encuentra dentro del parágrafo del artículo 260-11 del Estatuto Tributario. ¿Y esto por qué? Porque como el régimen de precios de transferencia tiene una estructura individual sancionatoria, es el alivio de favorabilidad que se le puede aplicar exclusivo de este régimen. Entonces, es muy parecido al del 640, sí, los efectos económicos siguen siendo materialmente los mismos, pero cuando uno va a aplicar una correcta técnica sancionatoria, se tiene que remitir uno, no al 640, sino que revisamos el parágrafo del 260-11 del estatuto y ahí nosotros podemos aplicar los beneficios que por alguna particularidad hayamos incurrido en un tema sancionatorio. Entonces, súper importante tener esto en el mapa para no tener que meternos la mano al bolsillo, afectar nuestro flujo de caja y pues tener que asumir sanciones que son sustancialmente onerosas en virtud de los elementos que les acabamos de mencionar. No sé si ya con esto tengan algún otro comentario. No. ¿Vale? Okay, yo creo que sí, hay muchos comentarios, solo que pues el tiempo para este espacio fue corto, no pudimos desarrollar muchos otros temas de bastante relevancia. Por ejemplo, oiga, ¿y qué pasa con renta si la autoridad tributaria comprueba que yo no respeto el principio de competencia? Hay implicaciones directas en el impuesto a la renta porque el régimen de precios de transferencia, como lo hemos desarrollado, tiene un vínculo demasiado estrecho con el impuesto a la renta. Esto, pues, habría que desarrollarlo en otro espacio. Por temas de tiempo tampoco alcanzamos a hablar de los métodos, también es muy importante, porque ahí depende, según el modelo de negocio de cada contribuyente, saber qué método aplicar. Pero bueno, yo creo que se los quedamos debiendo para una próxima sesión. De verdad, muchas gracias por compartir y ustedes por conectarse. Esperamos que haya sido muy claro y les haya servido este espacio. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden que nos encontramos en LinkedIn, nos encontramos en Instagram, donde normalmente estamos compartiendo diferentes noticias, novedades, actualidad tributaria y muchos otros elementos que pueden ser de su interés. Asimismo, nos pueden dejar sus correos electrónicos y sus números de teléfono para poder compartirles la presentación y con eso que ustedes puedan tener también un insumo valioso para que puedan repasarlo y determinar y compartir dentro de sus mismas compañías o sus escenarios más cercanos si tienen alguna obligación particular o no. Entonces, nuevamente, muchas gracias y espero que nos veamos muy pronto.